Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Mi nombre es Josué Covarrubias y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en este que es uno de los nuevos programas dentro de la barra de contenidos de la FIB Radio, la radio de la Faro Indios Verdes, en un sábado más donde tendremos nuevamente temática mundialista. Hablaremos sobre las reacciones y las repercusiones que han tenido la eliminación de México en esta Copa Mundial ante su similar de Inglaterra y lo que ha venido sucediendo con las llaves de cuartos de final. Específicamente ya hay 2 clasificados y el día de hoy sábado habrá 2 nuevos clasificados a semifinales para conocer a los últimos 4 en la contienda para ser un nuevo campeón mundial. Previo a iniciar con la primera cortinilla, les recordamos que tanto las opiniones emitidas en Sociedad Fútbol como en los demás programas dentro de la FIB Radio son responsabilidad de aquellos que las emiten. Pero bueno, vamos a la cortinilla inicial para arrancar ya de lleno con Sociedad Fútbol en un nuevo sábado. Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Regresamos. Sin jugar un fútbol vistoso, la selección de España sufre y después de un partido cerrado y polémico, ha clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 al derrotar a la selección de Bélgica por marcador de 2-1. La selección de España se coloca en una semifinal después de 16 años. La única vez que habían llegado hasta esta instancia fue en aquel Mundial de Sudáfrica 2010, donde también llegaron como campeona de Europa, una de las claras favoritas, y terminaron llegando no solamente a la semifinal, sino terminaron llegando a la final y coronándose ante el conjunto de Holanda como campeones del mundo. A diferencia de aquella selección, esa selección brillante del 2010 encabezada por Iker Casillas, Xavi, Iniesta, que partía como una clara favorita durante todo el torneo, el favoritismo con esta selección de España que encabeza De la Fuente ha bajado conforme se ha diluido el torneo. Es decir, si bien han avanzado las rondas eliminatorias, tuvieron una buena fase de grupos, no habían encajado gol en contra hasta el día de hoy, que la selección de Bélgica corta esa racha. La selección de España, la realidad es que no ha tenido una buena Copa del Mundo en cuanto a un accionar futbolístico. Ha obtenido los resultados, pero realmente de entrada parte como la víctima en la semifinal que se llevará a cabo el día martes en contra de la selección francesa. Si la selección española aspira a ganar el título mundial, a clasificar de menos a la gran final de la Copa Mundial, tiene que ser mucho mejor a lo que ha mostrado últimamente. La realidad es que quizás Lamine Yamal llegó diezmado, venía arrastrando una lesión en la parte final de la temporada que lo relegó incluso con el Fútbol Club Barcelona. Habrá que ver qué ajustes hace Luis de la Fuente. También Nico Williams, si bien ya tiene participación, no es una figura trascendental. Y Mikel Merino, que era una de las figuras menos trascendentes o claves previo a la Copa del Mundo, nuevamente responde, así como entró de cambio contra el combinado de Portugal en octavos de final, y responde con gol. Ahora responde con gol tras un rechazo grosero por parte del portero suplente de Bélgica, que termina entrando de cambio tras la lesión de Thibaut Courtois. Bélgica muestra una buena cara, realmente había planteado un partido rocoso o no tan vistoso, pero había mostrado buenos bríos. Kevin De Bruyne se murió hasta en la raya, el propio Thibaut Courtois haciendo una gran atajada como acostumbra, termina lesionado, pero bueno, Bélgica quizás mostró más de lo que uno pensaba. Se creía a España como clara favorita y después de una polémica, un penal que no se le marca a favor a Bélgica, que ahí quedará en el anecdotario dentro de la polémica, de las polémicas que ha habido en esta Copa del Mundo. Pero bueno, España ha avanzado, tiene que mejorar muchísimo si es que quiere ganarle a Francia y colarse a la gran final, porque de entrada, si bien los resultados le han favorecido, es claro que el accionar de España dista mucho de lo que fue hace 2 años cuando consiguió la última Eurocopa. Veremos qué le pasa a España. Coméntenos quién creen que sea el favorito entre la llave que cruzará a la selección francesa de Kylian Mbappé y Dembélé contra la selección española encabezada por Lamine Yamal, Pedri y compañía. La Federación Mexicana de Fútbol le ha dado, como se sabía previo a la Copa del Mundo, ha finalizado el contrato de Javier Aguirre, le ha dado las gracias por su participación dentro de la Copa del Mundo y este pequeño proceso que tuvo previo, y ha dado la bienvenida de manera oficial, ratificando lo que ya se sabía, a Rafael Márquez como el nuevo entrenador de la Selección Nacional Mexicana de cara al proceso que
terminaría y debe de culminar con la Copa del Mundo 2030, la Copa del Centenario Mundialista. Se sabía, ¿no? Una vez que es nombrado Javier Aguirre, la Federación Mexicana le asigna un auxiliar institucional, que en este caso era Rafa Márquez. Javier Aguirre de entrada había buscado a Efraín Juárez o había planteado la idea de que fuera uno de sus auxiliares Efraín Juárez. Sin embargo, la Federación Mexicana le hace una contrapropuesta a Javier Aguirre y le plantea que Rafa Márquez, tendría que ser el auxiliar institucional, que se fuera fogueando junto con el cuerpo técnico de Javier Aguirre, llegar a este mundial como uno de los auxiliares principales para el Vasco, y después tomar a las riendas de la selección mexicana, en el entendido que Aguirre nuevamente fue un bombero para la selección nacional y no se le apostaba a largo plazo, sino para resultados inmediatos. La selección mexicana llegó a octavos de final nuevamente, como lo ha hecho desde el 94 de manera ininterrumpida, salvo la cuestión de Qatar 2022, que se fracasa bajo el mando del Tata Martino. Y si bien se llega a la misma instancia, como lo hablamos la semana pasada en Sociedad Fútbol, se tienen buenas sensaciones y mejores sensaciones que muchas otras eliminaciones. Si bien se tenía la posibilidad y el respaldo de ser local, con todo lo que eso conlleva, y no se pudo lograr el tan ansiado pase ante cuartos de final, hemos de decir que la selección mexicana mostró un fútbol combativo, tuvo muy buenas asociaciones tanto en el medio campo como a nivel ofensivo en momentos, y tuvo una sólida defensa, salvo las cuestiones puntuales que los contextos del partido no le permitieron ganar. Hablamos de la lesión de César Montes, que termina siendo sustituido por Edson Álvarez, que es uno de los responsables, en el penal cometido, que deriva en el tercer gol de Inglaterra. La cuestión de la edad de Gilberto Mora, que le pesa en los momentos importantes. Desgraciadamente, en el momento clave pierde un balón que origina el segundo gol. Sin embargo, el funcionar de la selección mexicana confirma que lo necesario es apostar por un proceso de largo plazo que ya partió desde hace 2 años. Es decir, si bien Rafa Márquez conformará un nuevo organigrama técnico, un nuevo cuerpo técnico, se habla de la incorporación de Andrés Guardado como su auxiliar principal y de figuras como Alfredo Talavera como su entrenador de porteros, se tiene una base ya de lo que se viene trabajando. Rafa Márquez debe de imprimir su estilo, y hablando de su estilo, será interesante ver qué es lo que plantea Rafa Márquez. Recordemos que Rafa Márquez, una de sus características principales como jugador era la salida con balón, es decir, fue una de las piezas fundamentales para aquella selección de la Volpe, que gustaba de salir con el balón, no despejar, sino que los centrales o una especie de líbero era quien salía con la pelota controlada y con visión de campo. Él fue parte, si bien ya después fue relegado por Gerard Piqué, fue parte de lo que terminó siendo una gran época con Josep Guardiola y el Barcelona de 2009-2011. Él era uno de los defensores centrales que sabía salir con el balón, jugando con el balón desde abajo, como le gustaba a Josep Guardiola, y que se terminó implementando una escuela no solamente en España y en el Barcelona, sino a nivel mundial, con todo lo bueno y malo que eso conlleva, ¿no? La salida con el balón. Habrá que ver si, a diferencia del Vasco Aguirre, que a veces apostaba por saltar las líneas, si Rafa Márquez encuentra a los jugadores idóneos para implementar un sistema de juego quizás más vistoso o más técnico, más allá de la garra que demostró esta selección de Javier Aguirre. Veremos, va a iniciar un nuevo ciclo de Rafa Márquez, también tendrá que hacer un pequeño recambio generacional. Varios de los que llegaron a la Copa del Mundo 2026, la edad no les dará, y ojalá no les dé los argumentos futbolísticos, porque eso entonces hablará de que viene una camada mexicana mejor que la de los veteranos ya consolidados, que ya han participado en Copas Mundiales y que ojalá sean desplazados por un talento que con sus méritos propios lleguen a la selección nacional y se consoliden en el proceso de 2030. De entrada, interesante que se apueste a largo plazo por Rafa Márquez. Ojalá se le den las condiciones y se le respalde en todo momento, independientemente de los resultados prioritarios que luego se tiene. Se viene una Nations League, se viene no como entrenador del primer equipo, pero con un proceso futbolístico distinto. Ojalá se le dé el respaldo suficiente para que lleve a distintos puertos a la selección mexicana. Es muy pronto para hablar de las aspiraciones mundialistas del 2030, todavía se tiene la resaca de la derrota contra Inglaterra, pero veremos. Interesante ver a Rafa Márquez comandando el proceso rumbo a 2030 de la selección mexicana de fútbol.
La derrota de México, habrá que hablar también de la derrota de Estados Unidos y de Canadá en octavos de final, lo cual confirma que no solamente los tres países sede ya no tienen a sus selecciones participando dentro de esta justa mundialista de Norteamérica 2026, sino eso confirma que ningún representante de CONCACAF se logró colar nuevamente a los cuartos de final. No sucede desde Costa Rica en el lejano 2014, Mundial de Brasil 2014, no sucedía. Tenemos que rascarle hasta Estados Unidos, que en Corea-Japón 2002, después de derrotar justamente a México, también se coló en cuartos de final, y de ahí tendremos que irnos hasta 1986, cuando México, siendo local, sí llega a la instancia de cuartos de final. CONCACAF sigue sin poder dar el salto de calidad que confederaciones como África o en ocasiones Asia lo han logrado. A diferencia de estas confederaciones, ni siquiera siendo locales, ninguna selección de CONCACAF, y en específico las tres anfitrionas, México, Estados Unidos y Canadá, lograron dar ese salto de calidad. Y eso habla de que quizás muchas veces uno, en el intento de mejorar el fútbol mexicano o el fútbol de la MLS, se habla de que se tiene el nivel para competir en torneos como la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Sin embargo, queda claro que todavía los procesos futbolísticos acá siguen siendo menores a los que se tienen en Sudamérica, y ya no digamos en Europa. De que se le puede ganar en algún punto a una selección europea o a una selección sudamericana, claro está, eso es posible en un deporte, y más en un deporte como el fútbol. En 90 minutos puedes lograr ciertas sombradas. Sin embargo, si no se revisa lo que se ha hecho mal en los procesos y se sigue priorizando el dinero en los casos específicos de la MLS y la Liga MX, difícilmente se podrá tener un nivel para encarar torneos internacionales con roce sudamericano, roce europeo, y ya no digamos un roce mundial. También los equipos de la MLS y de la Liga MX que habían representado a la CONCACAF en el pasado Super Mundial de Clubes tampoco pudieron hacer grandes cosas. Pocos pudieron superar la ronda eliminatoria. Un análisis debe de hacer la CONCACAF, que si bien ahora ya amarró un contrato con Netflix para los derechos de distribución de la Copa Oro, ojalá fomente el desarrollo futbolístico, porque sí, es muy bonito ver a selecciones como Curazao o Haití superar la barrera de las eliminatorias mundialistas y llegar a su primera o una de sus pocas copas del mundo, pero si eso habla de que más que avanzar las selecciones menores de CONCACAF son los gigantes de CONCACAF los que han retrocedido, entonces esta confederación seguirá siendo muchas veces, habrá que decirlo, el hazmerreír de las demás confederaciones cuando se enfrentan ante ellas en la Copa del Mundo. Como ya lo comentamos, confirmado ya el cruce de España contra Francia. El día de hoy, sábado, conoceremos a los dos finalistas que faltan de esta Copa del Mundo 2026, después de conocer los ganadores de las llaves de Argentina contra Suiza y el caso de Inglaterra contra Noruega. Sobre todo este último, Inglaterra contra Noruega, pinta para ser un partido interesante. Ojo, muchos podremos pensar que será un partido espectacular porque muchos de estos jugadores se conocen. La mayoría de los seleccionados ingleses que demostraron gran resiliencia dentro del Estadio Azteca y ante el ambiente mexicano supieron superar esa llave de octavos de final que era muy rocosa. Varios de estos juegan lógicamente en la liga inglesa, en la Premier, y dos de sus grandes figuras de Noruega, el caso específico lógico del androide Erling Haaland, pero también de Martin Odegaard, que es una de las piezas claves del Arsenal, campeón de la Premier League, chocarán. Sin embargo, pareciera que, y paradójicamente, los estilos de Noruega e Inglaterra tienden a ser muy similares y muy probablemente se neutralicen y no sea un partido tan vistoso, sea un partido precisamente de nulificar más al rival, como lo apostó Inglaterra contra México. No tuvo un gran juego, si analizamos los 90 minutos completos, pero sí tuvo la capacidad, como los grandes equipos la tienen, y muchas veces los grandes equipos europeos la tienen, de aprovechar los errores puntuales del rival. Hasta el momento Noruega no se ha enfrentado a un equipo que realmente ponga a prueba en demasía a su defensa. Si bien una de las figuras de Noruega fue
fue su portero en la llave contra Brasil. Realmente Brasil no tenía tantas variantes como sí la tiene el conjunto inglés. No solamente es el caso de Harry Kane y de Jude Bellingham, ya vimos a Gordon con una gran participación, Bukayo Saka, tiene también a Marcus Rashford en la banca, que pueden ser variantes ofensivas que de entrada le darían el favoritismo a Inglaterra. Me parece que si alguien parte como favorito es el conjunto inglés por el peso específico de su equipo. Si hablamos de individualidad y de momento, lógicamente, Erling Haaland, uno de los goleadores de los últimos años y en específico de este mundial, podría hacer que Noruega pase históricamente a su primera semifinal. Se verá un semifinalista histórico de esta llave, pues Inglaterra tiene muchísimos años de no partir como favorito para una llave de semifinal y lo podría hacer, y Noruega nunca ha llegado a esas instancias. Veremos qué pasa en este cruce. Y por el lado de Argentina contra Suiza, después de un agónico triunfo por parte de los dos, Argentina dentro de los últimos minutos logra concretar su victoria y supera al seleccionado africano de Egipto, y del otro lado Suiza lleva hasta la instancia de penales a Colombia y con una gran actuación de su arquero pasa a los cuartos de final. Será un partido de pronóstico reservado, porque si bien Argentina parte como favorita por los momios, por su historia y por ser simple y sencillamente el campeón del mundo y tener a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores, si no es que el mejor jugador de la historia, la realidad es que no ha mostrado un andar futbolístico adecuado. Ha sabido sobrellevar las dificultades que han tenido, más allá de las polémicas, a partir de ampararse en la figura de Lionel Messi. Sin embargo, en Sociedad Fútbol, lo hemos comentado durante la semana, la cuestión defensiva es algo que debe de preocuparle a Argentina. Prácticamente le atacan y le anotan gol. Las pocas ocasiones ofensivas en contra que ha tenido esta selección argentina han terminado en goles. Lo demostró Cabo Verde y lo demostró Egipto. Quizás la fase de grupos tan cómoda que tuvo Argentina le puede ser contraproducente, pues no le ayudó a consolidar una defensa que realmente estuviera preparada para los momentos importantes. Habrá que ver qué trabajó en estos días Scaloni para fortalecer esa cuestión defensiva, entendiendo que en la cuestión ofensiva muy probablemente Messi, como lo ha hecho durante toda su carrera, va a responder. Sin embargo, si no se amparan también en una labor defensiva adecuada, inclusive el Dibu Martínez no se ha mostrado como el gran líder que fue en Qatar 2022, y inclusive con el Aston Villa, no sabe, quizás su lesión previa a la Copa del Mundo, aquella lesión que tuvo en el dedo en la final de Europa League, quizá le esté costando. Veremos si la selección argentina muestra una mejor solidez defensiva. Me parece que es muy probable que clasifiquen a la semifinal, pero deben de mejorar en este partido contra Suiza, que Suiza, un equipo no tan con Xhaka, con su figura, pero un equipo no tan lúcido, pero ordenado, paciente, y que si hay un equipo que no le teme a los penales contra Argentina y a tener a todas sus figuras, ese es Suiza, porque demostró que contra una gran Colombia, que me parece que se queda de ver en las instancias finales y se esperaba mucho más de ellos, Suiza no, si se fueran a penales, no sería un mal escenario para ellos, y en una de esas inclusive plantea el partido de esa manera para llevarlo a esa instancia. Veremos qué pasa en estos dos duelos de semifinales. Coméntenos quién creen que pase a las semifinales, y después quién de estas dos llaves quién creen que resulte finalista de la Copa del Mundo 2026. Regresamos con un anecdotario histórico, un análisis histórico para la parte crucial, el bloque grande de Sociedad Fútbol, y posteriormente la despedida. Esto es Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Regresamos con Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Vamos a un pequeño análisis histórico a propósito de la eliminación de México, sin el afán de echarle, como se diría, limón a la herida. Habremos de hacer un repaso histórico sobre que había sido la última eliminación de México en el Mundial de 1986, es decir, la última vez que había sido anfitrión en México y que había quedado eliminado ante un conjunto europeo, y también la eliminación de 1970, y hacer como que encontrar también similitudes con la eliminación que acaba de ocurrir en este Mundial de Norteamérica 2026. Tratar de hacer un análisis para comprender el contexto histórico y social, y también el contexto deportivo que nos ha alejado de dar ese gran salto a instancias mayores, ¿no? En el caso de 1970 se pasa, no existía una ronda de octavos de final, se pasa directo a los cuartos de final. Desgraciadamente hasta la suerte no le corresponde de manera favorable a México. Había empatado en puntos contra uno de sus rivales de grupo, y en el sorteo
no había otra forma de definir, no existían las diferencias de goles, no existían la cuestión de las tarjetas amarillas o por fair play para hacer un desempate entre equipos, específicamente contra la URSS, lo que hoy es Rusia, y se hace un sorteo en un hotel de la FIFA y se determina que México termina como el sembrado número 2, es decir, queda como segundo lugar pese a tener los mismos puntos que la Unión Soviética. Y eso lo lleva, quizás con un calendario mal planeado, a jugar su partido de cuartos de final contra el conjunto de Italia en la Bombonera del Toluca. Y de entrada mucha de la sociedad mexicana y la sociedad futbolística mexicana, de la Sociedad Fútbol de México, creía que esa era una buena apuesta, pues la altura de la Ciudad de México le podría jugar en contra de los italianos, a los europeos, algo muy similar, y analizando el contexto histórico y social, a lo que muchos creíamos con Inglaterra ahora, ¿no? Que los europeos no iban a ser capaces de soportar la altura en el 2026 de la Ciudad de México y en el lejano ya 1970 la altura de la ciudad de Toluca. Sin embargo, son los mexicanos quienes son presa de sus errores, inician ganando el partido y después se llevan una terrible goleada de 4-1 contra Italia, que terminaría siendo el subcampeón de aquella Copa del Mundo. Todavía terminaría jugando contra Alemania en semifinales, un gran partido, considerado el partido del siglo en la cancha del Estadio Azteca, demostrando que la altura no era un tema. Y quizás es eso, ¿no? Haciendo precisamente un paréntesis y analizando, muchas veces si nosotros amparamos nuestras posibilidades futbolísticas en las cuestiones extracancha, es decir, apostar al sufrimiento del rival y no a la calidad futbolística, estaríamos condicionados a lo que pueda dejar de hacer el rival y no lo que la sociedad mexicana, la sociedad futbolística mexicana y el organigrama de las selecciones nacionales deben de plantear, ¿no? Ojalá, como hablábamos en las noticias iniciales, ojalá Rafa Márquez plantee una forma distinta de ver, una visión quizás más ganadora y no solamente que apueste a ganar bajo ciertas condiciones, ojalá lo logre, ¿no? En el caso de 1986, Tomás Boy, que era el capitán y estandarte de esa selección mexicana, porque es necesario decirlo, ¿no? Muchos de los grandes jugadores de aquella selección, Pablo Larios, el caso del Sheriff Fernando Quirarte, el propio Tomás Boy, Javier Aguirre, incluso Manuel Negrete, están muy inconformes con el caso de Hugo Sánchez. Ellos tuvieron una preparación en 1986 de casi un año bajo el mando de Bora Milutinovic. Eran otros tiempos, los jugadores mexicanos generalmente no emigraban a Europa, solamente el caso específico de Hugo Sánchez, que ya era una gran estrella en la Liga Española. Él se incorporó en la parte final de la preparación poquitas semanas antes de iniciar la Copa del Mundo, y todos los demás jugadores se habían preparado casi con un año de antelación. Por eso de hecho en la Liga Mexicana no se iban a contabilizar de manera oficial los torneos que sucedieron durante este año de preparación de la selección mexicana, pero después ya se terminaron haciendo oficiales, y eso le ayudó a equipos como América y Monterrey a obtener ciertos campeonatos oficiales, pero bueno, eso ya es otro tema. En el caso de esa selección, fue quizás la selección que tuvo más preparación en cuanto a tiempo y giras por Europa, giras por Sudamérica, no con los resultados deseados, pero tuvo todo el apoyo de la Federación Mexicana y y de la sociedad mexicana en general. Una de las cintas que se ha estrenado recientemente en una de las plataformas más importantes de streaming, Netflix, habla un poco del contexto directivo, pero acá les hablamos un poco del contexto futbolístico. Una vez que se llega a la instancia de cuartos de final, se tiene como fuerte el Estadio Azteca dentro de la fase de grupos y la fase de octavos de final. Sin embargo, nuevamente la organización y quizás el empuje de la Federación Mexicana no logra que el combinado mexicano permanezca en el Estadio Azteca, como sí se logró en este Mundial de 2026. Se tiene que viajar al Estadio Tecnológico de Monterrey, el hoy Estadio de los Tigres, y se juega contra Alemania. Pese a eso, se creía que volcar a la afición mexicana, a toda la sociedad mexicana, a la sociedad fútbol mexicana, a Monterrey, haría que los alemanes se terminaran asfixiando y terminaran siendo presa de el ambiente mexicano. Sin embargo, se tienen distintos errores dentro de la fase del juego en los 90 minutos reglamentarios contra Alemania, que se terminan empatando, y después lo anecdótico y quizás polémico, ¿no?, de la cuestión de los penales, ¿no? Hugo Sánchez termina acalambrado, decide no tirar. Hace ya algún tiempo, Tomás Boy, que ya ha trascendido de esta vida,
comentaba que el entrenador Boran Milutinovic le había dicho a él que formulara una lista con los que él creía los 5 pateadores que debían de ser tomados en cuenta para la tanda de penaltis en el caso del equipo mexicano, ¿no? Y él excluía a Fernando Quirarte, uno de los jugadores que terminó fallando su tiro penal y que terminan condenando a México a quedarse nuevamente en la orilla de una hombrada histórica de llegar a la fase de semifinales, ¿no? Curiosamente, Alemania termina siendo subcampeón de esa Copa del Mundo como lo fue Italia. Veremos qué tal. En una de esas Inglaterra termina llegando de mínimo a la final o quizás sea el subcampeón de esta Copa del Mundo 2026. Eso sería interesante, paradójico y habría que analizarlo de manera fría y sensata el por qué estuvimos tan cerca y tan lejos de competirle a una potencia europea como pasó con Italia en el 70 y como Alemania en el 86, ahora en 2026, ¿no? Ahora en 2026, más allá de la cuestión futbolística que ya hemos analizado en distintas oportunidades durante esta semana en Sociedad Fútbol, me parece que se tenía todo a nivel logística para que México hiciera una hombrada. Quizás de alguna manera también a los medios, a las marcas, les hubiese gustado mucho que México terminara haciendo la hombrada y clasificar de mínimo a los cuartos de final. Pero la algarabía que México ha mostrado dentro de esta Copa del Mundo comprueba, y quizás no me gustaría que fuese así, pero comprueba que la FIFA tuvo razón en expandir el torneo de 32 a 48, porque permite más tiempo de alegría a selecciones que futbolísticamente todavía no han dado el do de pecho, todavía no han dado el salto hacia las grandes ligas. ¿A qué me refiero? México tuvo más días para festejar, porque se tuvo una fase de 16avos que se salió victorioso de ella y por lo tanto el mundial fue más largo. Nadie de la historia reciente, bueno, de los mexicanos que no habíamos nacido en México 86 o de aquellos que estaban muy pequeños y no recuerdan aquel mundial o que no eran parte, no se habían empapado del fútbol, nadie recuerda que la selección mexicana estuviera tantos días viva en la Copa del Mundo. Generalmente cuando era un torneo de 32, sabías que disputabas 3 partidos en la fase de grupos y en octavos de final te ibas a ir. Eso hacía que fueran a final de cuentas 2 semanas y media de algarabía y de festejos por la Copa del Mundo. En este caso fue casi un mes, fueron 3 semanas, poquito más de 3 semanas, la expectación que hubo alrededor de la selección mexicana y hablando en el contexto social y económico, me parece que también es una cuestión interesante analizar respecto a lo que pasó en México y lo que muy probablemente se replicó en otros lugares, ¿no? También en el propio Ecuador, que clasificó a 16avos de final y tuvo más días para tener este tipo de celebraciones. En el caso de Paraguay igual, me parece que a nivel social ayuda, y lógicamente económico y mercadológico ayuda que se tenga una fase de 16avos de final y que si la libras alargues más tus posibilidades, aunque quizás sea un maquillaje de tus deficiencias, porque queda claro que todavía no has dado el gran salto, ¿no? Pero ahí queda entonces la reflexión, repaso histórico, ¿no? Entonces en 1970 México pierde en el estadio Nemesio 10 ante el conjunto de Italia 4-1, se pierden penales en 1986 ante Alemania. Estos 2 países terminan siendo subcampeones de la Copa Mundial, tanto del 70 como del 86. Veremos qué pasa con Inglaterra entonces en 2026. Está cerca de las instancias finales, veremos si llega de mínimo a la final. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les pareció México como anfitrión? ¿Que consideran que México está listo para que en un futuro sea nuevamente anfitrión? Por ahí se habían filtrado algunas informaciones que hablaban de México como un posible candidato para el Mundial del 2038, entendiendo que para ese año tiene que volver la Copa en teoría a la CONCACAF, pues en el 2030 será para la UEFA, la Confederación Europea, con Portugal y España, y también al mismo tiempo para la Confederación Africana, pues Marruecos también será uno de los anfitriones, y en el 2030 también se tendrá como inauguraciones simbólicas a Argentina, Paraguay y Uruguay. Por lo tanto, la CONMEBOL también será parte de
de la localía en ese Mundial del 2030. Posteriormente, en 2034, si bien no se ha hecho el anuncio oficial, el único candidato para esa Copa del Mundo es el país de Arabia Saudita, que con todo y con la polémica de sus petrodólares y lo que mueve no solamente en el mundo, sino en el fútbol en específico, pues será nuevamente el Medio Oriente anfitrión de esa Copa, más bien el mundo arábigo será anfitrión de esa Copa del Mundo de 2034. Veremos si en 2038 México puede ser una sede. Yo considero que falta mucho y hay muchas prioridades en el país antes de ser sede. Ojalá, sería muy bonito ser nuevamente sede tan rápido, pero veremos qué sucede. Inclusive la presidenta de México ya había hablado de que la Federación Mexicana planea ser candidata a ser sede del Supermundial de Clubes del 2029. Cabeza fría para todo ese tipo de cosas. Fue muy bonito ser sede de la Copa del Mundo para México. Me parece que fue un buen anfitrión, independientemente del contexto social mexicano, que ya ese le corresponde revisar a las autoridades más allá de la sociedad fútbol que es México en sí. Pero bueno, demuestra que la cohesión social y el tejido social se puede fortalecer a partir del deporte. Ojalá que con cabeza fría quienes tienen la capacidad de impulsar este tipo de cosas, la construcción del tejido social a partir del deporte, más allá de los resultados, apuesten a eso, a la construcción de nuevos panoramas y realidades para la sociedad mexicana, que es, a fin de cuentas, una sociedad fútbol. Hemos terminado así, ha concluido así la emisión de Sociedad Fútbol, una nueva emisión. La próxima semana será una emisión muy especial, pues será el cierre mundialista. Será una emisión previa a la final de la Copa del Mundo, la gran final de la Copa del Mundo 2026. Analizaremos cómo llegarán las dos selecciones que terminen siendo finalistas. Haremos un repaso sobre los puntos débiles y los puntos fuertes de las dos contendientes a ser un nuevo campeón mundial. Lo estaremos analizando, será muy interesante y eso marcará una de las partes, no solamente la parte final de la temporada de Sociedad Fútbol acá en la FIR Radio, sino una de las partes finales de esta cobertura que Sociedad Fútbol ha hecho durante la justa mundialista de Norteamérica 2026. A propósito, les recordamos que nos escuchan en vivo todos los sábados a través de la frecuencia de FIR Radio, la radio de la Faro Indios Verdes. Nos pueden encontrar igual por ahí en las redes sociales de FIR Radio y de Faro Indios Verdes, y las redes sociales oficiales de Sociedad Fútbol están en YouTube, Instagram y TikTok como Sociedad Fútbol 1. Ahí subimos contenido y análisis de lo que está pasando en la Copa del Mundo, y una vez que termine la justa mundialista analizaremos el fútbol mexicano y el fútbol internacional a partir de los sucesos del momento y del análisis histórico. Pero bueno, mi nombre es Josué Covarrubias, para mí ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes a través de esta frecuencia radiofónica. Nos vemos la siguiente semana en la parte final, cobertura especial de la final la previa a la final de la Copa del Mundo 2026. Muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado.